Juan, preocupados a veces nos colocamos en la situación de papás, ¿no? Y vemos la dificultad de lo que nos gustaría jugar con nuestros hijos. Y vemos que, bueno, no tenemos tiempo, se pasan las horas, los días, los meses, los años, y los vemos crecer. A lo mejor están cerca nuestro, pero están un poquito más lejos porque están a la distancia. Porque no le podemos entregar el tiempo que necesitan ellos y que nosotros también necesitamos. ¿Por qué? Y bueno, por esto que hablamos recién, de tener el trabajo, de conservar la fuente laboral, de hacer un peso más para poder progresar. Pero el progreso puede ser material o económico, pero por allí nos estamos olvidando o nos está arrastrando esta corriente, esta vorágine de tener lo más preciado cerca, que es nuestros hijos, ¿no? Por eso me pareció importante la presencia hoy aquí en el programa de Marcos Gómez, que es fundador de la Escuelita de Papá. ¿Qué es la Escuelita de Papá y por qué se le ocurre? Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, a ver, ¿por qué la Escuelita de Papá? ¿Qué es lo que le surgió? ¿Y qué querés hacer? ¿Qué vas a empezar a hacer dentro de pocos días? En realidad la Escuelita de Papá nació en el 2016, ya tenemos un año y pico de actividades. Surgió por una sencilla razón, pasaba 14 horas fuera de casa, notaba que estaba perdiendo un montón de cuestiones de vivir con mi hijo. ¿Qué edad tiene tu hijo? Ahora tenía el año pasado, tiene 6 años, está por cumplir 7 en marzo. Y me había dado cuenta, o me estaba dando cuenta que era como un invitado de lujo a la casa, digamos, no era más que el padre, no era el padre, definitivamente, no compartíamos nada juntos. Bueno, tu caso es lo que le pasa a muchos de los que pueden conservar el trabajo hoy, que cada vez son más horas, ¿no? Exactamente, uno por ahí se pone en la cabeza el hecho de cumplir con las obligaciones laborales, pensando en llevar el peso a la casa, en pagar los impuestos, pagar sus cosas, comprar su ropa, pero a lo mejor no se da cuenta que a lo mejor el hijo prefiere comprar una ropa de segunda hasta tercera marca, pero pasar tiempo con el papá y con la mamá, lo necesitan muchísimo. ¿Hubo algún disparador especial que te motivó? Varios. Yo creo que yo lo cuento ahí en la página de Facebook que se llama La Escuelita de Papá, la pueden buscar, de paso se van a enterar más de la historia. Yo salgo de mi casa muy temprano, 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, y encontré a una persona, un albañil, con un nenito que tenía más o menos la edad de mi hijo, quizás un poco más chico. El nene lo abrazaba al padre, lo sostenía muy fuerte el brazo y lo miraba a los ojos, con una cara de enamorado tremenda, y el padre tenía una cara de frustración y de desesperanza tremenda también. Y me daba cuenta que a lo mejor ese hombre no tenía ganas de estar en esa situación, no tenía ganas de pasar por lo que estaba pasando. A lo mejor hasta lo avergonzaba la ocupación que tenía, que eso yo no sé, pero a su hijo no le importaba. Perdón, su hijo para él era su héroe, digamos. Entonces lo miraba con ese amor que yo no veía que mi hijo no me miraba, entonces necesitaba pasar más tiempo. ¿Te viste reflejado en él? Me vi reflejado un poquito en lo que fue mi experiencia con mi papá, que a lo mejor yo cuando iba a acompañarlo a mi viejo al laburo, para mí lo era todo. Mi viejo también era albañil y yo lo disfrutaba muchísimo, esa excursión, para decirlo de alguna manera. Y bueno, me da cuenta que a lo mejor mi hijo no me estaba disfrutando a mí, como no me veía esa imagen paterna que a lo mejor tenía. Entonces empecé a buscar con qué vincularme, porque me daba cuenta, empecé a hacer un repaso y me di cuenta que no teníamos nada en común. A él le gustaban los autos, los camiones, los trenes, yo no sé manejar, no me gusta la mecánica, entonces me di cuenta de que tenía que buscar otra cosa. Y el fútbol siempre fue el vinculante. Y bueno, ¿y cómo lo vinculaste? ¿Cómo lo vinculé? Por allí hay muchos que no conocen todavía cómo se desarrolló la historia. Mi hijo también tenía un problema que era una afección física. Perdóname, ¿tenés varios hijos? Tengo 2 ahora. Bien. Delfina y Benjamín. Bueno, en el caso de Benjamín tenía una afección física, una bronquiolitis a los 2 meses, que le imposibilitó el hecho de por ahí hacer una vida normal de cualquier chico. Había que tener extremados recaudos en temporada de frío, no podía ir a una escuelita de fútbol por los horarios en los que se maneja. Económicamente a nosotros también como pareja nos costaba mucho llevarlo, mandarlo, no teníamos auto, era un montón de complicaciones. Entonces, como para vincularnos con el fútbol y para que él tuviera su escuelita, pudiera ir a una escuelita, le hicimos una escuelita en casa. Agarré con unos palos o unos hierros de un pelopincho que tenía en desuso, le hice un arco, compré en un compraventa una red que estaba muy destruida, pero la arreglamos.
tenía un par de pelotas, ahí lo compré tenemos, unos guantes. lo tenemos recién. Sí, lo teníamos ahí a Benjamín, porque ocupando diferentes roles dentro del fútbol. Bueno, eso también forma parte de lo que es la actividad, ¿no? Después de cada entrenamiento tenemos una merienda compartida, algo también como para vincularnos. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces por semana se puede hacer? No, eso originalmente era como los viejos diarios, ¿viste? Que salía cuando salía, digamos. Era el momento cuando yo llegaba temprano a casa, que estaba lindo el día, así nomás, con zapatos, con camisa. Él me pedía que jugáramos un rato y jugábamos hasta que el sol se escondiera y no hiciera tanto frío, digamos. Ese era el mecanismo. Después se fueron sumando un par de nenitos que querían participar o que iban de inquietos nada más, y me di cuenta de que daba para más el proyecto, digamos, que ya no era una sola vinculación, sino que ya nos conocíamos con Benjamín un poco más, y que también yo vi un modo de educarlo o de inculcarle algunos valores que a lo mejor de otra manera nunca hubiese llegado a acceder. Por ejemplo, creo que también hay una foto de ahí de él era el capitán de la escuelita, era el único integrante, pero él era el capitán. Y de esa manera, él, el capitán, él tenía que ser el ejemplo. Si no comía, yo le decía, che, Benja, el capitán no hace esto, no hace berrinche. Claro. El capitán es solidario, ayuda a los compañeros, ayuda a la mamá, dale ejemplo. Y entonces de esa manera agachaba la cabeza, tenía razón. Y entonces se comía el plato de comida, estudiaba. ¿Y vos dijiste que se contagió con otros chicos y contagiaste a otros papás? Lamentablemente no. No de una manera activa. Sí, yo lo noto desde el momento que le cuento a algún papá el hecho de esto de volver a vincularse y que el hijo vuelva a tener la imagen de papá héroe, del papá, cosa que a nosotros nos pasaba. No sé si en mi caso, pero yo notaba o me acordaba de que nuestro viejo nos enseñaba a hacer el nudo de la corbata, nos enseñaba a afeitarnos, nos llevaba a laburar y a lo mejor nos trasladaba el sentimiento o el amor por ese oficio. Claro. Se perdió totalmente. Entonces, como papá nos hemos tomado un rol totalmente cómodo, hemos delegado en la tecnología el hecho de ocupar espacios y con tal de que no nos moleste nuestro hijo en esa etapa de descanso, hemos cedido espacio. Bueno, pero vos estás desarrollando esta escuelita, es decir, ahora ¿cuándo comienza? ¿En abril? En abril, el 7 de abril, como nos dimos cuenta que el espacio era chico, hemos hecho un convenio con el Club Sal Si Puedes, que tiene un gimnasio cerrado, cubierto, con luz artificial, con seguro, con sanitarios. Eso me va a posibilitar que Benjamín pueda tener una escuelita de fútbol, digamos, que a pesar que haga frío, que llueva y demás, va a poder asistir, y el resto de los chicos también. Pero yo creo que a lo mejor, cuando comiencen a ir y porque no es una escuelita más de fútbol, sino es transmitirle hasta un montón de valores que vos los tenías y que no sabías cómo trasladárselo a tu hijo. Que a lo mejor los contagia a los papás de esos chicos que vayan. Sí, yo cuando le cuento a los papás, ellos se dicen, che, qué bueno que está, porque se sienten identificados. Así que yo sé que he recibido un montón de mensajes, de apoyo, y bueno, es cuestión de seguir para adelante. Y bueno, no es solamente una escuelita, no es una escuelita de papás. Es una escuelita de papás. Claro, yo no soy un ejemplo de nada y de nadie. Solamente quiero que mi hijo se vincule más conmigo y seguramente que hay muchos padres que también están en la misma situación, así que lo van a hacer. Lo importante es eso, por eso me parecía rescatarlo, porque valoro inmensamente que se traten de rescatar esas cuestiones que uno cree que están perdidas o que las ve perdidas, pero que sabemos que en parte de la sociedad la tenemos, que es esa cultura de los valores, ¿no? Del valor por la educación, por el trabajo, por el esfuerzo, que no todo se puede conseguir de un día para el otro, como a vos que te cuesta conseguir las cosas, como cada uno de muchos de los que nos están viendo, que no hacen la fortuna, que la fortuna no es la plata, yo lo tengo claro, pero que hoy está reflejado en que si vos sos alguien si tenés plata, si no, no sos nada. Y bueno, cuán equivocado debido a esos valores que hoy se están sosteniendo. Me parece que es muy importante que vos le puedas imprimir a estos chicos, sean 5, primero tu hijo, después sean 5, sean 10, sean los que participen, de esta cantidad de valores que tal vez con que uno le pueda transmitir con los dedos de una mano 5 valores, seguramente vamos a tener otra expectativa, ¿no? Para las generaciones que vienen.
Sí, lo importante es que los chicos tengan herramientas. Después, si terminan siendo buenos o malas personas, dependerá de ellos. Solamente que tengan las herramientas necesarias para que en un futuro recuerden, digamos, este momento. Por supuesto. Marcos, si alguno de los chicos, de los papás que nos está viendo, quiere decir, me gustaría que participe en la escuelita, ¿cómo puede hacer? Por favor, que se comuniquen conmigo a través del 152-036-479. Repetilo, 152 036-479, sí. Y si no, también a través del Facebook, la Escuelita de Papá. Ahí van a encontrar un montón de cosas porque es una escuela integral. Los chicos para asistir no tienen que poner un solo centavo y tienen que tener buenas notas. Y si no tienen buenas notas, nosotros les proporcionamos un maestro para que durante el horario de la escuela también mejoren en su rendimiento académico. El éxito de él está asegurado porque he visto una camiseta que tiene que es la más grande, así que... Exactamente. Eso fue lo primero que nos unió. Allá me dicen que no, bueno, no importa. Para nosotros sí, ¿no es cierto? La de taller. Ahí está Poti, segundo alumno. Ahí está, mirá, qué lindo. El vecino del frente. Bueno, Marco, realmente nos agrada porque también de eso creo que se debe nutrir nuestra sociedad, de rescatar estos valores que vos estás enarbolando. Muchas gracias.